Entonces yo me fui para el pueblo, para el Peñol, a buscar una finca y llegué donde mi mamá. Y ella hablaba muy gracioso. Entonces me preguntaba que yo en qué andaba. Entonces yo me va a escuchar, pero si me va a escuchar. Entonces me dijo que sí. Entonces yo ya le conté. Y como dice el dicho, escuchamos pero no juzgamos. Lo único que ella me contestó fue que siquiera me habían cogido bañadita y me habían dejado viva. Pues eso para mí fue, perdón. Bueno, hay algo que quiero preguntarte porque me parece fundamental. ¿Cuál fue ese momento en el que tú notaste que tu vida ya había dado un giro total y ya ibas completamente para adelante? ¿Cuál fue ese gran paso que diste? Y también quiero preguntarte cómo el haber entrado a liderar este último proyecto que mencionas te ha transformado la vida. El detonante más grande fue el día que fui a denunciar, que eso fue como lo que me despertó y yo nada, voy a luchar es por la justicia. Y así fue que empezó mi proceso. Y ya con la doctora Pilar ya veníamos trabajando un modelo de cómo podíamos denunciar las víctimas sin que fuéramos, en ese tiempo no se usaba la palabra revictimizar. Para mí esas palabras son como nuevas. Entonces conformamos un modelo de jornadas colectivas de denuncias, que empezamos a ejecutarlo con la OIM, con la Embajada Británica. Entonces, claro, como ya habíamos conformado la red, pues empezamos con 5 regiones y teníamos coordinadoras en cada región. Entonces ya las coordinadoras nos llamaban, Angelita, vea, es que me buscaron 70, 80 víctimas para poder denunciar, pero pues era mucha cantidad. Entonces ya logramos los recursos y siempre tenemos como, es el modelo de llevarlas, no sacarlas, sino de llevarlas como, o sea, de sacarlas del entorno de su comunidad y llevarlas como a un lugar campestre, un lugar seguro, amigable, confiable, y hacemos de que la institucionalidad llegue donde están las víctimas, no las víctimas que lleguen a la institucionalidad. Y esas jornadas siempre han sido lideradas por nosotras mismas. Llevamos ya 31 jornadas, 1.605 casos en justicia ordinaria, todos en la impunidad. Y entonces empezamos a mirar también cómo era que atendían los funcionarios, de que yo no le entrego la denuncia. ¿Y por qué no me la entrega? No, por seguridad, entonces la denuncia no se entrega. Entonces era como lo mismo. Ah, la van a archivar. Como mirando todas esas necesidades que hay dentro de una denuncia, entonces empezamos como a mirar para sacar una ley. Y pues esto lo hace, yo sé que estamos en campañas electorales, pero también hay que reconocer las cosas. Empezamos con la ley, a construir la ley. Yo participé de la construcción de la ley 1719 y en junio del 2014 el doctor Iván Cepeda fue el ponente y nos aprobaron la ley. Entonces Doris Salcedo ya venía estudiando mucho el tema de violencia sexual y venía trabajando con Miranda Fricker. Miranda Fricker es una académica donde ella habla mucho de la injusticia testimonial, la injusticia epistémica. Entonces ya Doris me contacta que porque ella quería trabajar con nosotros, no el monumento, porque el monumento es alza la mirada. Entonces eso era como glorificarlos a ellos, sino que ella quería hacer algo diferente. También le fue muy difícil. Cuando ella empezó a hablar del tema de hacer el piso con las armas fundidas, entonces mucha parte del secretariado decía que eso era una humillación para ellos. No, no era ninguna humillación. No era que aquí vamos a pisotear, no. Entonces estuvimos 20 mujeres de la red. Primero tuvimos con la doctora Sandra Ruiz un taller sobre el perdón, ¿sí? Y como decimos, el perdón es un proceso y es una decisión personal. Estuvimos martillando 2 días en uno de los talleres de Doris, unas láminas, martillando y martillando, que eran los moldes para la construcción del piso de fragmentos. Y eso fue una experiencia, digamos, en parte dolorosa, pero sanadora, porque a medida que uno iba martillando, iba como saliendo todo ese dolor que uno no había podido como sanar, como soltar. Y eso entre más martillamos, eso ya ni nos dolían, porque eso era con unas macetas.
Y eso era dele, dele, dele. Y yo siempre cuento, y yo que Juma, y mi compañera Estebana Juma, y Blanquita Juma. A nosotros nos había olvidado hasta Jumar digamos, como de ese impacto de estar martillando. Y allí pues yo cuento mi experiencia con el martilleo. Primero, pues teníamos la oportunidad de ponerle como unos cositos de hierro por debajo, entonces la lámina daba otra forma. Y yo decía, aquí se parte mi vida en dos. Cuando yo vivía tranquila, trabajando, como madre soltera, pero feliz. Y acá cómo se parte mi vida ya cuando fui víctima de violencia sexual. Y se escuchaban como eran, pues imagínate, 20 víctimas martillando. Eso le traía a uno como los recuerdos de los enfrentamientos que nos tocó vivir. Pero fue muy bonito. Para mí fue muy bonito y muy sanador. Y desde ahí entendimos que el arte repara, que es un tema que acá poco se habla, de cómo el arte repara también a las víctimas. Y la injusticia testimonial es que no nos creen lo que nos pasó. ¿Cómo ha sido para ti tener un papel tan importante pues, dentro de la red y también tú sientes que al ayudar a la reparación de otras mujeres de violencia sexual, tú has sido de alguna manera reparada? ¿Has sentido una reparación propia a través de ello? A ver, yo cuento mucho mi proceso personal, ¿sí? De venir, de vivir tantas situaciones tan difíciles, de venir también de una familia que no me creyó, porque mi mamá no me creía, y también pues como sentir de que había sido una vergüenza para mi familia, ¿sí? Eh, yo no lo niego, mi padre y mi mamá ya no están en este mundo terrenal, pero yo no tuve mucho tiempo muy buena relación con mi mamá. Y ya cuando ya pues yo le decía que me había, lo que le conté lo que me había pasado, pues ella no, pues para ella le daba igual. Y ya cuando se hizo ya el acuerdo de paz y todo, eh, me buscaron de la OIM para que fuera a buscar como unas fincas para la entrega de los menores de edad. Entonces yo me fui para el pueblo, para el Peñol, a buscar una finca y llegué donde mi mamá. Y ella hablaba muy gracioso. Entonces me preguntaba que yo en qué andaba. Entonces yo me va a escuchar, pero si me va a escuchar. Entonces me dijo que sí. Entonces yo ya le conté. Y como dice el dicho, escuchamos pero no juzgamos. Lo único que ella me contestó fue que siquiera me habían cogido bañadita y me habían dejado viva. Pues eso para mí fue, perdón. Pues yo, bueno, mi mamá es la edad que tiene. Pues no podemos negar que las señoras en esta edad de 80 años también fueron víctimas de violencia sexual por el machismo de sus maridos. Bueno, ya después le yo, mamá, me invitaron para Naciones Unidas. Dame el número de Cecilia para ir a visitarla, que era una prima. Pero no le vas a contar lo que te pasó, o sea, siempre el esconder, el esconder. Y entonces me contestó muy gracioso porque yo le dije, pero es que medio mundo conoce mi historia. Y me dijo, sí, pero ella no. ¿Mm? O sea, siempre era como el esconder de que yo no podía hablar, digamos, como en el entorno de la familia lo que me había pasado. Ya mi mamá se enferma en el 2020, ya venía enferma, y me avisan el 23 de mayo del 2020 que mi mamá ya no había como mucho que hacer por ella. Yo logro llegar, no, eso no fue así. Yo había llegado de una gira que era Londres, Bélgica y Ginebra. Estando allá, mi hermano me llama y me dice que mi mamá estaba hospitalizada muy mal. Y yo sí recuerdo que yo le pedía mucho a mi Dios que me diera la oportunidad de llegar. Y efectivamente llegué el 2 de diciembre y el 4 de diciembre me fui y ella ya estaba hospitalizada. Y yo siempre le pedía mucho a mi Dios que me diera la oportunidad de pedirle perdón a ella, porque es que los hijos también fallamos. Y sí tuve la oportunidad de pedirle perdón a ella. Y entonces ella me decía muy graciosa, y es que me debes. Yo no te debo, pero como hija te he fallado. Y ella también me pide perdón. Y ya para irme para el aeropuerto, yo me arrodillo para que me eche la bendición. En Antioquia acostumbramos a hacer así, es para que nos den la bendición. Y ella me dice,
prométame que usted no va a cambiar porque usted es el orgullo mío. ¿Yo en qué momento he hecho tantas cosas? ¿Ah? Porque son muchas, que hay veces ni me doy cuenta que hicimos esto, que hice aquello, eh, pero ya siento como una paz, primero, en demostrarle al mundo, no a a Colombia, que nosotros no fuimos culpables de lo que nos pasó, ¿sí? De ir rompiendo ahora sí como hablamos del estigma, esa estigmatización que hemos sentido por parte de una sociedad, de vernos como lo que siempre se dice, porque andaba en chores, bla, 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 de poder lograr que estamos sensibilizando y cambiando los imaginarios en la sociedad, en las comunidades, en las instituciones. Yo creo que eso ha sido también un gran avance para nosotras, de verme una mujer totalmente diferente, de ver que estoy sirviéndole a una sociedad, de que estoy haciendo un trabajo social. Pues eso para mí en mi vida eh, ha sido reconfortable porque yo no pienso sino en lo que estamos haciendo y en lo que lo puedo seguir aportando al mundo. ¿Y qué mensaje le enviarías tú a todas esas mujeres? Porque como hablamos fuera de cámaras, deben ser miles y Miles, 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 miles. que tal vez están pasando por esto y así como tú en un principio están sufriéndolo en silencio, no han podido hablar. No, mira, uno sabe que no ha sido fácil. No ha sido fácil, pero también ha sido muy reconfortable de que nos hubiéramos juntado, de que estuviéramos en un proceso, porque sola no podemos. Y yo creo que ya es hora de que no callemos más, de que hablemos, porque es que, a ver, cuando a uno lo violan, para despedirse, lo primero que hacen a uno es amenazarlo, que si uno cuenta, le matan la familia o le matan a uno, y ese miedo es el que hace callar a uno por tantos años. Yo tengo compañeras que callaron 20, 25 años y muchas veces se hablan que porque solamente las viejas hablamos, pues porque es que fuimos las primeras que digamos, sufrimos ese delito, porque es que la violencia sexual no es un hecho, es un delito y como delito hay que tratarlo y pues que llegó el momento de la vida en que decidimos hablar. Por eso es que somos las viejas las que empezamos con esto, pero también uno ver peladas ya más jóvenes que también ha contado sus testimonios, pues esto ya ha sido, y los hombres, porque es que para los hombres no fue fácil y no ha sido fácil hablar, ¿sí? Porque es que con los hombres hay un tabú muy grande de muchos funcionarios decirle a un hombre, y un hombre si viola a otro hombre, o decirle a un chico gay, ah, pero a usted no le gusta, pues. Y para los hombres, digamos, por ese ego de macho que sufrimos en Colombia y en el mundo, pues es más duro contar, porque pues para ellos es más difícil, pero también han entendido que este proceso ha sido la lucha de las mujeres. Y de pronto sonará feo lo que uno va a decir, pero también como con esta lucha, esto tan horrible, este dolor, pues también hemos convertido en algo bonito. Digamos en lo que fue Fragmentos, luego con Doris hicimos otra instalación que se llamó Mi Testimonio Deja Huella, está en YouTube, es hermosa, fueron 360 docenas de rosas que le quitábamos los pétalos, es hermosa, en YouTube está, luego hicimos Desamadas, que la palabra desamada no existe, en el diccionario no existe. César Vallejo es un poeta que él habla de la palabra desamada y 35 víctimas en Fragmentos escribieron su testimonio, su historia con la palabra desamadas. Y ya ver, por último, digamos, primero, que ha sido una lucha muy grande lo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Primero fue la lucha de cómo se iba a llamar el famoso Macrocaso 11. Y pues, como decimos, digo yo y decimos muchas, con ese nombre, ese macrocaso, se revolvieron peras, manzana, mandarinas en un solo costal, ¿sí? Porque no es que uno sea crítico de la palabra violencia de género, pero es que la violencia de género no está tipificada como delito, está tipificada como análisis, ¿sí? Entonces es violencia de género por prejuicio, por patrones, que violencia sexual, o sea, es una cantidad de cosas
que uno ni entiende y enseguida ese macrocaso lo dividen en 3 subcasos. Entonces eso es un enredo tan grande que como, como es la Jurisdicción Especial para la Paz, esta justicia restaurativa tiene un inicio y tiene un final y ya vamos retrocediendo, ya esto se va a acabar y uno no le ve avances al macrocaso 11. Entonces uno dice, tanta lucha y vamos a quedar en la impunidad, pues por justicia ordinaria nada pasó, por justicia y paz nada pasó, y entonces, ¿qué esperamos de la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Y qué llamado le haces tú de pronto al Estado? Porque eso es verdaderamente pues el colmo. ¿Qué llamado le haces para que actúe, que intervenga ya? Y como tú bien dices, antes de que esto finalice, porque parece que el fin Sí, llega ya muy se está pronto. acercando, ya se está acercando. Primero que es un incumplimiento al acuerdo de paz. Para mí eso ha sido una de las grandes, porque yo sí soy defensora del acuerdo de paz. Y de verdad en Colombia tenemos que defender ese acuerdo. Ah, pero es que hay disidencias. Pues sí, ¿qué hacemos? Cuando los paramilitares también hicieron la famosa movilización, llegaron las Convivir y el Clan del Golfo, ¿cierto? Lo que pasa es que acá en Colombia todavía hay mucho odio y tenemos que desarmar ese odio, porque mientras que haya odio en el país, pues nunca vamos a lograr que las cosas cambien, ¿sí? Entonces, primero están incumpliendo al acuerdo de paz. Segundo, pues que la jurisdicción tiene un presidente, ¿sí? Ellos son los que tienen que exigir a la magistratura que acelere, porque ¿qué es lo que pasa en la jurisdicción? Hay varios macrocasos. Voy a hablar el de reclutamiento, por decir, el de los falsos positivos, el de mal llamados falsos positivos. Cuando la fuerza pública, digamos Mejía, no reconoce, entonces pasa a la unidad de investigación acusación. Eso se llaman los casos adversariales. Entonces ya entra una investigación y ahí es donde ya se viene, digamos, si no reconoce, pues la sanción de 20 años de cárcel, que es la máxima que da la jurisdicción. A uno mucha gente le dice, claro, cárcel. No, es que la cárcel no resocializa. Colombia no tiene un sistema carcelario y tampoco queremos el de Bukele. Tampoco. ¿Sí? Pero esto es, por eso se dice justicia restaurativa. Ellos son seres humanos también y no es que yo los esté alabando, no, son seres humanos y también tienen derechos. Esto se trata de reconciliación y para que haya una reconciliación tiene que haber un reconocimiento, una verdad, tiene que tener muchos componentes, pero el llamado es que desde la jurisdicción o desde, porque es como esto es una justicia muy diferente a la justicia ordinaria, pues el llamado es que el mismo presidente tiene que acelerar y exigir que se acelere el macrocaso 11. Ángela, y ya como para cerrar, ahora sí, esta increíble charla, finalicemos enviándole tú un mensaje a las personas ajenas a estas situaciones, porque ya hemos hablado de las víctimas, de los victimarios, pero a esas personas que ni fu Ni ni fa. fa. A ver, primero es un llamado a la sociedad. Es que nosotras debemos ser reparadas por la sociedad. Es que la sociedad también tuvo responsabilidad. La sociedad colombiana también tiene responsabilidad con las víctimas y hablo por las víctimas de violencia sexual, porque la sociedad también cayó, la sociedad también nos juzgó. Entonces, la sociedad, el llamado es que cambien ese imaginario de la violencia sexual. Y yo ya no hablo tanto solamente de la violencia sexual en conflicto armado, sino de lo que está pasando en este país con los niños, las niñas. Mira, por medicina legal, diario en Colombia violan 65 personas, entre niños, niñas y mujeres, reportadas en medicina legal. ¿Qué pasa con las otras que no hablan, que no denuncian? Esto tiene que eliminarse. La violencia sexual tiene que eliminarse. Es que si la sociedad se alcanzara a imaginar cómo le cambia a uno la vida, cómo le daña a uno la vida y a las familias,
cuando uno es víctima de violencia sexual. Entonces es un llamado también a la sociedad, pues que reconozca y cambie esos imaginarios de la violencia sexual en este país.